En este video quiero compartirles las reglas que utilizo para cortes de servicio, tanto para versión 6 como para versiones 7. Y vamos a estar utilizando dos formularios para que se nos facilite la implementación en nuestro equipo MikroTik. Así que vamos a dirigirnos a mi página oficial wifielbarrio.com. Recuerden, es totalmente gratuita. Ahora sí, vamos a ingresar a herramientas para WISP o ISP y buscamos nuestra primera herramienta, que será este formulario. Aquí la tenemos. En mi caso yo estoy utilizando la versión 7.16.2, así que voy a cambiar de versión, la 7. Aquí importante, aquí deben de colocar una dirección IP estática, bueno, que no cambie. En este caso puede ser la entrada WAN, pero recuerden, debe ser estático, nunca debe de cambiar, ya que lo estaremos utilizando en lo que es web proxy. Y también pueden utilizar algunas salidas de internet. Aquí nos indica que es la puerta de enlace. Revisamos, aquí la tenemos. Así que en mi caso yo colocaré la dirección de salida y solo vamos a darle en aceptar IP. El mensaje, aceptamos y copiamos el código. Eso sería todo. Regresamos al equipo MikroTik y abrimos la nueva terminal y solo pegamos. Listo, cerramos. Ahora revisamos en lo que es firewall. Aquí tenemos ya las reglas de corte, en el NAT también. A ver, en lo que es scheduler tenemos ya los dos monitores. En esto importante, como este solo es video tutorial, para no hacer muy largo el video colocaré 10 segundos. Yo lo que recomiendo es colocar 2 minutos para que no se esté ejecutando repetidamente. Ahora revisamos lo que es web proxy, que nos habilita access. También tenemos una regla, lo que es la dirección. Importante esto para que podamos ser redireccionados a lo que es la página de aviso. A ver, aquí voy a cerrar y abriré lo que es la carpeta file. Voy a hacerlo más pequeña. Ahora sí, y vamos a seleccionar reset a HTML. Confirmamos, le damos que yes. Ahí lo tenemos. Aquí importante, bueno, esto voy a hacerlo pequeño, minimizar, perdón. Y aquí tengo ya la página que verán mis clientes. Esto es para HTTP, importante eso. Solo vamos a arrastrarlo. Esto se los estaré dejando en la descripción del video, ya solo ustedes modifican. Bueno, esto aceptamos, esto cerramos y ya tendríamos listo. Ahora vamos a realizar un export para nuestros clientes. A ver, realizamos el export. Seleccionamos, copiamos. Nos dirigimos ahora al siguiente formulario. Aquí está, convertidor de QUIC, addresses list para cortes de servicio. Al igual, en este caso vamos a cambiar de versión. En esto vamos a colocar, podemos colocar fechas vencidas o una próxima
en mi caso, bueno, voy a colocar 1 de enero del 2025. Seleccionamos en cualquier parte fuera del calendario. Ahora sí, pegamos. Recuerden, son nuestros clientes. Pegamos. Ahora convertir. Aceptamos y copiamos. Aquí pudieron observar que cuento con una cola padre, pero al momento de convertirlo solo nos colocará los clientes. Entonces cerramos, nos vamos a ahora Firewall, Addresses List y pegamos. Y ahí tenemos ya la programación. Ahora, como ven, me las deshabilita, ya que un monitor, bueno, en este caso lo que dice activos, se encarga para detectar fechas futuras que no están vencidas. Por eso es que las deshabilita, para que esos clientes siempre tengan internet, a menos que la fecha esté expirada. El siguiente monitor, el de corte, realizará la suspensión. En este caso, si nosotros seleccionamos a todos, habilitamos, verán que se vuelve a deshabilitar, porque los clientes aún no están las fechas expiradas. Ahí está. Así los clientes, si nosotros cometemos un error en activar uno, pues jamás quedará ese cliente sin internet, ya que lo detecta y lo coloca que está todavía con servicio de internet. Ahora sí, ya tenemos la programación. Ya en cada cliente seleccionamos y cambiamos la fecha. Aquí pueden ver que ya tenemos enero del 2025. Si yo coloco esto, un ejemplo, 2024 de enero, este cliente se habilita y queda totalmente suspendido, y le coloca 2X en lo que es el lugar del mes. Así que este método es muy efectivo. Incluso pueden colocar del 2026 y ahí está, y el cliente ya tiene internet. Así se les hace mucho más fácil poder suspender o activar a sus clientes, y sin necesidad de algún programa costoso. Esto es totalmente gratuito, así que si este método te sirve, te es de utilidad, pues apoya al canal, regálame un like, comparte, deja un comentario, y pronto estaré